Andrés Velázquez ha sido, bueno, fue gobernador de Bolívar, ha sido uno de los dirigentes más combativos de la política venezolana, desde que fue candidato y ahora de la MUD. Andrés, bueno, yo quisiera pedirte tu opinión sobre este proyecto del Arco Minero, que parece un proyecto desarrollado para, bueno, para generar divisas de manera urgente, para, bueno, se supone, pues, potenciar la capacidad minera del país, pero claro que comporta y entraña un montón de riesgos ambientales, ¿no? Alonso, tal como el presidente Maduro hizo el anuncio, es una piratería, una irresponsabilidad, una ¿Por qué? cosa que no tiene planificación alguna. Eh, yo diría que está orientado sencillamente en función de lo que tú señalas. Eso es buscar recursos a como dé lugar a costa de lo que sea, no importa No el se está precio. midiendo impacto ambiental. No, allí no hay sentido común alguno. Pero no es bueno que que el Estado venezolano explote esos recursos. Voy a eso. Ajá. El Estado Bolívar tiene una realidad, es un Estado efectivamente minero y lo podemos definir de esa forma. De hecho, bueno, el aluminio, el hierro, el acero, todo eso Hay está negocios siendo extractivos, claro. aprovechado. El oro con la empresa del Estado. Ahora se habla del Minerdem, coltán. que por cierto es la única empresa del oro en el mundo que quebró, pues aquella quebró Ajá. en el Estado Bolívar. Y eso te indica sobre la eficacia del Estado Sí. o de este gobierno manejando eso. Entonces, y yo digo que es una piratería porque el gobierno anunció que 150 empresas mineras de 35 países iban a meterse allá en ese 40% del territorio del Estado Bolívar. Resulta que allí no han dicho absolutamente nada de impactos ambientales ni cosas por el estilo. Ese arco minero está desarrollado dentro de ABRAE, son zonas de administración especial, está metido en la reserva del Caura, en la reserva de Imataca, están metidos en todo eso. Y adicionalmente, te digo que es tan pirata que una de las premisas que requería ese arco minero para presentarlo como algo serio era que certificaran, lograr certificación para los diamantes que están en la zona del municipio cedeño. Y resulta que eso fue negado. Esto es una primicia que estoy dando. Fue negado sencillamente la posibilidad de que Venezuela certificara esos diamantes, con lo cual ¿Por se qué? cae. No sé, las razones técnicas. Debe haber una no razón técnica sí, así de peso. este, Lo cierto es que sucedió, pues. se dio y entonces era una de las ideas o de las propuestas fuertes para el aprovechamiento de todo el arco minero, porque se habla del coltán, se habla de diamantes, se habla de oro y se habla de arenas extrañas. Sí, y productos preciosas. estratégicos Sí. y tal, sí, sí. Y el coltán, bueno, que yo no sé cómo van a hacer con la FARC, porque la dueña del coltán en el Estado Bolívar son la FARC. La FARC de Colombia. La FARC de Colombia. Son las dueñas del coltán en Bolívar. Del coltán en Bolívar. Tienen el control de la zona donde extraen. ¿Dónde queda esa Ellos zona? lo llevan en la zona del municipio cedeño, que Ajá. es la zona de Caicara del Orinoco y toda esa zona. Solo controlan, según Andrés Velázquez, la FARC. La FARC, allí está la guerrilla, la FARC presente, trafican, son los que custodian la zona y eso lo sabe el gobierno nacional. Por eso te hablaba de el Estado Fallido. ausente, de Estado ese fallido. Estado Sí. fallido Bueno, en toda y en esa esta zona. coyuntura, Andrés, ya para terminar nuestra Bueno, y esto conversación. no Ajá. tiene consideración con un ambiente que es el más frágil de toda Venezuela, con las cuencas, con los morchales, con el paisajismo, con, la Amazonia, con las, la Amazonia venezolana. la Amazonia venezolana y además con los pueblos indígenas. ¿Cuándo fueron consultados? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo es que un decreto va a estar por encima de la Constitución? ¿Cómo es que el Estado venezolano puede entregar toda esa zona del país afectando tantos intereses desde el punto de vista ambiental, de pueblos indígenas y de todo? Y eso no pasa por el Parlamento Nacional. ¿Cómo es la cosa? Eso es una inconstitucionalidad y una ilegalidad, evidentemente, por donde... Ya para terminar, Andrés, el panorama nacional, todo este análisis de Bolívar, de la candidatura, de las elecciones, del revocatorio y de la crisis, desemboca en el nudo, en el cuello de botella que tenemos frente a nosotros en estos meses. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué va a pasar este año? Va a haber elecciones, viene una guerra, viene un golpe. ¿Qué viene en Venezuela? Sí. ¿Qué va a pasar el año que viene? O sea, vamos a estar sin elecciones toda la vida. Te digo lo siguiente, mi consideración es, si el gobierno insiste en cerrar un camino democrático, esta vía
que escogimos, porque fue la vía que escogimos. La del revocatorio. El camino del revocatorio y la Constitución, pues camino de paz, camino democrático. Si el gobierno insiste en cerrar esa vía, bueno, sencillamente está estableciendo un dique que va acumulando presiones, y que en un momento determinado puede perfectamente ser desbordado. Eso nos coloca a nosotros frente a los siguientes riesgos: un golpe de Estado, nos coloca frente a estallidos sociales, revueltas populares, anarquía en general, como ya se comienza a ver a lo largo y ancho de todo el país, por comida. Estamos en una crisis humanitaria, el país está pasando hambre, en Venezuela hay hambre, estamos en una crisis humanitaria de salud, no tenemos medicamentos, no hay nada, no hay un repuesto para un vehículo, no hay absolutamente nada, y el AMPA con el moño suelto haciendo de la suya. Es el peor de todos los mundos, pero... El peor de todos los mundos lo tenemos aquí. Y eso nos presenta un cuadro en el que, bueno, yo digo que es difícil que nos salvemos, aunque sea de una escaramuza. Aquí, evidentemente, por la posición que asume el gobierno y dado que no hay instituciones autónomas ni separación de poder alguno, pues sencillamente taponar vías democráticas para solucionar esto, sencillamente nos expone a una situación de anarquía nacional y de riesgos antidemocráticos y de fuerza y de violencia terrible. De manera que insistimos en el revocatorio e insistimos en las elecciones de gobernadores como una vía para resolver esto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ha sido Andrés Velázquez, dirigente nacional de la Causa R, precandidato a la gobernación del Estado Bolívar, líder fundamental de la MUT, haciendo este cuadro de la situación nacional. Gracias, Andrés. Vale, gracias, Alonso.